Mantequilla, aceite de coco, sebo de vaca, beef tallow, todo esto probablemente la hayas escuchado de meterlo en alta cantidad en tu dieta cetogénica. Déjame decirte que probablemente esto acabe muy mal con tu perfil lipídico. Bienvenido a este vídeo, soy Phil Hugo, farmacéutico. Si quieres estar al tanto de todos los vídeos que vamos a estar subiendo de hormonoterapia, entrenamiento, ayuno intermitente, dieta cetogénica y suplementación, puedes suscribirte al canal, darle a la campanita y así estaremos conectados cada vez que yo lance un vídeo. Dentro del sector de la dieta cetogénica, low carb, es muy común hablar de todos tipos de grasa: aguacate, aceite de oliva, frutos secos, mantequilla ghee, aceite de coco, bacon, chorizo, y desafortunadamente, como mi principal misión es ayudarte a hacer que esta dieta cetogénica te ayude a mejorar tu concentración, ayude a mejorar tu salud intestinal y te ayude a la hora de perder grasa, incluso ganar masa muscular a la vez, no quiero que después de 3, 4, 5, 6, 7 meses de dieta cetogénica me vengas diciéndome que te ha salido el LDL colesterol en 400, 500 o 350. Y fíjate que para ello, en este vídeo cortito, vas a entender cuáles son las grasas que más van a subir tu LDL colesterol y todas las partículas asociadas a él, como la lipoproteína A, la ApoB, probablemente también, hasta en algunas personas muy estresadas, la glucosa, la hemoglobina glicada y la fructosamina. Dentro de todas las grasas que tenemos, poliinsaturada, monoinsaturada y saturada, las saturadas son las que, según la evidencia científica en humanos, estudios de randomización mendeliana, las que más van a aumentar la cantidad de LDL colesterol, la ApoB, la lipoproteína A. No estoy diciendo que en tu dieta cetogénica tengas de dejar de consumir estos alimentos ricos en grasa saturada. Yo consumo mucha carne, yo consumo mucho pescado, yo consumo huevo, yo consumo de vez en cuando aceite de coco, ghee, mantequilla, pero lo consumo con cabeza, sobre todo cada vez que estoy añadiendo un alimento rico en grasa saturada a mi alimentación. Porque estos alimentos ricos en grasa saturada van probablemente a largo plazo, consumido en exceso, drásticamente aumentarán tus niveles de LDL colesterol. Sabemos que a más alto ApoB, sabemos que a más alta partículas del LDL o lipoproteína A, más probabilidad también haya que todas estas partículas se oxiden por el cortisol, por a lo mejor altas cantidades de glucosa que tengas en sangre. Es por ello que si estás ahora en tu dieta cetogénica añadiendo toneladas de aceite de coco sin contar, toneladas de grasa de la carne sin contar, toneladas de mantequilla ghee, de aceite de coco, todo esto a la larga puede impactar negativamente tu LDL y no es el objetivo de una dieta cetogénica. No es el objetivo que tengas LDL alto, por encima de 150 y por debajo de 200 miligramos por litro, a pesar de yo no ser médico endocrino, médico experto en ciencia cardiovascular. Soy farmacéutico y prefiero hablarte de la mano de la evidencia científica en humanos. Yo soy al tanto de los estudios de Norwich y colaboradores que han hablado de un nuevo tipo de fenotipo, muchas personas haciendo dieta cetogénica y low carb que suelen tener niveles de LDL colesterol por encima de 150, 200 miligramos por decilitro y no tienen ningún tipo de enfermedad cardiovascular. No soy a favor de decirte que no pasa nada por tener toda tu vida durante 10, 15, 20, 25 años niveles de LDL por encima de 300, porque no tiene sentido tenerlos tan alto. Si te han salido después de meses de dieta cetogénica niveles de LDL colesterol absurdamente altos, ten un ojo sobre los alimentos ricos en grasa saturada, pero sobre todo la mantequilla ghee, el aceite de coco, todos estos demás aceites que estás echando por encima de tu alimentación. Me vas a decir, Phil, hostia, pero estaba consumiendo por un tubo estas grasas, me estaban diciendo que las grasas no tapan las arterias. ¿Qué me estás contando?
No estoy diciendo que per se las grasas no tapan las arterias o te la van a tapar, perdón. Estoy diciendo de tener un ojo sobre ella. Porque ¿para qué subir más el LDL colesterol cuando en tu propia nutrición puedes estar sacando estas mismas grasas saturadas desde alimentos ricos en proteínas? Como por ejemplo puede ser la ternera, como por ejemplo puede ser el pato, el pollo, o incluso los pescados que también tienen grasa saturada, o incluso alimentos más ricos en monoinsaturados, como por ejemplo puede ser el aguacate o el aceite de oliva, que junto a pequeñas cantidades de grasa saturada te van a dar un perfil de ácidos grasos más interesante y que ellos van a tener un impacto positivo sobre tu perfil lipídico, aumentando el HDL y pudiendo disminuir el LDL, como por ejemplo puede ser grasas de tipo monoinsaturados. Aguacate, aceite de oliva, nueces de macadamia, nueces de pili, nueces de Brasil súper rica en selenio, que son grasas que van a tener omega 9, palmito oleico, todos estos ácidos grasos monoinsaturados que han demostrado poder subir el HDL y disminuir los niveles de LDL colesterol. Y por otra parte, los cracks de los cracks son los omega 3, particularmente omega 3 DHA y EPA, que son encontrados en altas cantidades en pescados azules, el arenque, la caballa. Todos estos pequeños pescados azules son muy ricos en vitamina D, muy ricos en yodo, muy ricos en omega 3. Y cuando tú los ingieres, también estás ingiriendo una pequeña cantidad de grasa saturada. Por otra parte, si no te gusta el pescado, suplementate en omega 3. Esto va a tener un impacto buenísimo sobre tu LDL y tus niveles de HDL, además de sensibilizarte a la insulina, porque se ha demostrado en estudios. No soy partidario de usar toneladas de omega 6 desde aceite de semillas, desde muchísimos frutos secos, porque sabemos que el balance omega 3, omega 6 es muy fácil alterarlo pasándose con muchos aceites de semillas o muchos frutos secos. Con meter pescado azul todos los días, ternera, huevos y por encima de tu ensalada un poco de aceite de oliva y de vez en cuando un aguacate al día, ya está. Ya tienes la cantidad suficiente de grasa saturada en tu día a día. Haz una dieta cetogénica más mediterránea, más rica en polifenoles, más rica en fibra, desde verduras, calabacines, algunos frutos rojos, para poder llevar la dieta cetogénica a largo plazo y controlar estos niveles de LDL para que no se oxiden por el estrés, por el cortisol, la falta de sueño, etc. Espero que este vídeo te haya gustado. Déjame todas tus preguntas en comentarios y si no tienes absolutamente ninguna idea de cómo hacer todo esto, estar con un correcto equilibrio, proteínas, carbohidratos, proteína a lo largo del año, hazte con Keto Optimizado, que es mi programa en nutrición, entrenamiento y suplementación, donde te lo dejo todo claro para todo el año. Como siempre, te saluda Phil Hugo, farmacéutico, tu farmacéutico intergaláctico. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.